solamente para recordarles, esto es anatomía, lógicamente, riñones, uréteres, vejiga, ¿no? Uretra. Esa es la parte estructural primaria, ¿sí? Y asociado a ella son las otras, las glándulas como la próstata, ¿no? Como las glándulas seminales, ¿no? Como las glándulas de Meghini. Todos esos elementos que de una u otra forma intervienen en la sexualidad del ser humano. Entonces, ese es el inicio. Lo que nos toca definir, siempre comienzo, y ustedes también deben comenzar con la definición del tema. ¿De qué se trata? En la definición siempre les he dicho que está casi todo el proceso de la enfermedad y está todo el proceso de la clase. ¿Muy bien? ¿No? ¿Por qué se define infección urinaria? Infección urinaria es cuando existen gérmenes patógenos en la orina, ¿no es cierto? Pero estas patógenos en la orina significa que yo tengo también, sí, molestias o no molestias. Y por lo tanto, si tiene molestias, ¿no? Los términos que se utilizan para ver los problemas es disuria, polaquiuria, tenesmo, dolor suprapúbico. Todos estos síntomas que en conjunto se denominan síndrome miccional. Entonces, el síndrome miccional, si nosotros retrocedemos hacia atrás, ojo, todo lo que les estoy contando es de vejiga hacia la uretra, tracto inferior del tracto urinario, uréteres, pelvis renal, y lo que es riñón es el tracto superior. Vamos dividiendo así para podernos memorizar. Entonces, el síndrome miccional está en relación al tracto urinario bajo. ¿Y qué cosas se acompañan? Disuria, polaquiuria, tenesmo, dolor suprapúbico, ¿no? Es un hecho. Cuando el problema bajo se complica o aparece en la zona alta, entonces puede haber hematuria, fiebre, dolor en los flancos, ¿no? Y ya estamos hablando de infección alta. Cuando el paciente, además de la molestia que me refiero de la parte baja, viene con infección por fiebre y dolor lumbar, molestias en la zona suprapúbica alta, ¿sí? Ya están en todos los dos niveles, ¿ya? Los microorganismos patógenos, ¿no? Pueden colonizar todo el tracto urinario, desde la zona más alta, que es la zona renal, y bajar hacia la zona uretral, y viceversa, irse hacia arriba, de abajo, el ingreso por la uretra e irse hacia arriba. Eso lo vamos a revisar ahorita. Pero acá viene otro elemento que hay que tener en cuenta. ¿Cuándo pienso yo que la infección urinaria está presente? Cuando yo encuentro 10 a las 5 unidades formadoras de colonias. Unidades formadoras de colonia por mililitro. O sea, estoy hablando de 100.000 colonias. Es otro término que estamos hablando. Si yo, al tomar la muestra, el paciente aparentemente no tiene sintomatología de la que hemos dicho, pero sí existe diuria, o sea, pus en la orina, de todas maneras hay que estar pensando en que estamos ante una infección urinaria, así tenga menos de 100.000 colonias formadoras que estamos conversando. Entonces, ese es otro de los elementos que tienen que haber. Generalmente, normalmente, es un solo germen, anatómicamente hablando, es un solo germen el que infecta la vía urinaria. Cuando encontramos dos gérmenes, cuando nos hacen un informe de cultivo que hay dos gérmenes, hay que tener luz ámbar, pensar de que esa muestra está contaminada. Generalmente, normalmente es un solo germen el que contamina la vía urinaria. A partir de lo que estamos hablando, se forman otras palabras de vocabulario. Bacteriuria, ¿no? Bacteriuria significa bacterias en la orina, nada más. Bacteriuria, gérmenes en la orina. Bacteriuria significativa, más de 100.000 colonias, y hay infección urinaria. Sintomática o asintomática, pero hay infección urinaria, 100.000 colonias para arriba. Infección urinaria, bacteriuria significativa, sintomática, lo de arriba, estamos ya complementando los dos. Y hay otro término, bacteriemia. En este caso,
hay bacterias en la sangre, en el torrente sanguíneo, ¿cierto? La bacteremia no necesariamente es un caso crítico, agudo. Podría haber bacteremia, ¿no?, sin asintomática. Desde el punto de vista epidemiológico, ¿qué tan importante es saber de las infecciones urinarias? ¿Qué tan importante es que yo tenga el conocimiento de que existan este problema? Se han hecho estudios y se dice que lo más frecuente en el ser humano son problemas de aparato respiratorio alto, 91%. Infecciones urinarias, 80%. Aparato respiratorio bajo, o sea, pulmones, 53%. Aparato digestivo, 39%. Problemas de piel, 40%. Entonces, el conocimiento que debemos tener nosotros de lo que es vías urinarias es evidente. Tenemos que conocer por qué. Porque se presenta con frecuencia elevada. ¿Sí? ¿Cómo es epidemiológicamente las infecciones urinarias por la edad? Sobre la edad. Miren, edad y sexo, ¿eh? Ahora el sexo. En la parte neonatal, ¿ya?, de la neonatal, recién nacido hasta los 28 días de nacido, 1% de infecciones urinarias, por infecciones urinarias. Las infecciones, 1%. ¿Dónde es más frecuente? En el varón. 3-1. En este momento neonatal. Cuando estamos en preescolar, la incidencia se va aumentando de 1.5 a 3. Pero acá ya se va invirtiendo la relación de constancia, más frecuente en la mujer, y es a 1. Cuando hablamos de escolares, estamos hablando 1.5%. Y acá la mujer, en la etapa escolar, 30 a 1. O 1 a 30. 30 mujeres enfermas por cada varón, por cada hombre. En la etapa reproductiva, en la que estamos todos ustedes, 2.5. Y miren cómo se elevan las infecciones urinarias en la mujer, a 50. 50 mujeres enfermas por cada varón. En el varón ya casi es inexistente. Muy infrecuentes son las infecciones urinarias. Y baja. En la parte geriátrica, ¿no?, después de los 75 años, ¿no?, las infecciones urinarias vuelven a elevarse. Significa que cuando yo tengo un paciente, ¿no?, hombre o mujer, ya en la etapa geriátrica hay que estar pensando en infección urinaria, así no existan molestias. La relación hombre-mujer, 1-2. Ya se hace casi se iguala, casi paridad, ¿cierto? Revisemos términos. Ya ustedes también ya lo han revisado en práctica, ¿no? Disuria, dificultad al eliminar la orina. O sea, es el dolor que yo siento durante el momento del acto de orinar. Ni antes ni después. Al momento que estoy orinando, hay ardor en la zona, disuria. Generalmente la disuria se relaciona con vías urinarias bajas, por debajo de la vejiga, ¿no? La disuria puede acompañarse o no de coágulos o de cálculos. Es otro tema que vamos a revisar. En la mujer, la disuria, la frecuencia está asociada a la parte ginecológica, la vaginitis por cándida. Este hongo, la cándida albicans, es muy frecuente su contaminación en la mujer. Bien por relaciones sexuales, ¿no?, que contaminan el lecho, o bien por un problema de enfermedad sistémica como es la diabetes. Toda mujer que recibe un tratamiento para cándida albicans, porque es fácil diagnosticar cándida albicans, y no responde adecuadamente al tratamiento, hace recaídas, recidivas, hay que pensar en buscar metabolismo, diabetes. También se asocia, ¿no?, a la vulvitis o dermatitis por contacto. Doctor, ¿pero qué pasa? ¿Por qué llega el germen a la vía urinaria? Por contacto, a través de la piel. Existe. Cistitis, uretritis, ya saben, cistitis, vejiga, uretritis, la uretra, ¿no? También puede hacerse asociarse la disuria a retención urinaria. En el varón, que ya sabemos que es poco frecuente las infecciones urinarias, está asociado a las enfermedades de transmisión sexual, la gonorrea. Aquí tienen un paciente, acá tenemos un dibujo, miren, se le exprime el pene, ¿no?,
y lo que sale es una secreción amarillenta, ¿no? Tipo yogur, ¿no? Como leche. ¿Ya? La disuria en hombres por encima de los 50 años está asociado al prostatismo, la próstata. El aumento, eso lo vamos a ver en uropatía fluctiva ahorita, y la infección urinaria, lógicamente, asociada en varones, que es poco frecuente. La polaquiuria, ya hemos hablado de disuria, ahora hablamos de polaquiuria. Es el aumento de la frecuencia misional con un volumen urinario pequeño. Tengo ganas de orinar, abro el caño, orino una escasa cantidad, cierro el caño, me voy a hacer mis actividades, y en el camino que estoy yendo, otra vez tengo la sensación de orinar. Y regreso, y otra vez abro el caño, y la sensación es de poco volumen urinario. Entonces a eso le llamamos polaquiuria. Polaquiuria. ¿Ya? Y esto de polaquiuria no significa que yo orine cantidades, al contrario, la polaquiuria podría estar asociada a la oliguria. En casos extremos, la polaquiuria es un signo de infección de tracto urinario bajo, por debajo de la vejiga. Tenesmo vesical, hay tenesmo vesical y hay tenesmo rectal. El tenesmo vesical está en relación a que yo terminar de orinar, ¿no? Yo siento el deseo de seguir haciendo. Ya cerré el caño, pero sigo teniendo el deseo, así no bote nada, ¿no es cierto? O sea, hay una sensación de evacuación incompleta de la vejiga. ¿Sí? Tenesmo. Retención. En la retención urinaria está en relación a que yo no puedo orinar, abro el caño y no sale nada. Y por lo tanto, ¿qué está sucediendo? Está sucediendo que la vejiga está reteniendo orina. Parcial o totalmente. Retención urinaria. ¿Y por qué motivo puede ser que la vejiga pueda retener? Por una obstrucción del flujo urinario. Puede ser un cálculo, puede ser un coágulo, puede ser una compresión extrínseca, una compresión intrínseca. Causas: hipertrofia prostática, cálculos, lesiones traumáticas, todo esto a nivel por debajo de la vejiga. Entonces, tenesmo, retención, todo es por debajo de la vejiga. Infección de tracto urinario bajo. Urgencia miccional. La urgencia miccional está asociada, o sea, a la necesidad imperiosa de orinar. Sí o sí. Yo no puedo decir 5 minutos, 3 minutos para orinar. La urgencia urinaria está en relación casualmente a que es la imperiosa necesidad de orinar. Cistitis, en el varón la hipertrofia prostática, en la mujer el embarazo. Y por supuesto, la urgencia urinaria también se da en la mujer a la primera relación sexual. La gran mayoría de mujeres que tienen su primera relación sexual están asociadas a este síndrome de urgencia miccional, urgencia urinaria. Anteriormente, y seguro en los libros van a encontrar, ¿no?, la urgencia urinaria de la noche de bodas. Bueno, antes la gente se casaba, pues, ¿no? y esperaba que casarse para tener relaciones sexuales, entonces se le denominaba, ¿no?, la infección urinaria de la noche de bodas. Ahora, yo sé que ustedes todavía siguen en ese ritmo, estoy seguro que ustedes van a llegar a ello, pero hay gente que no, entonces ya se va dejando ese término, pero es primera relación sexual de la mujer, urgencia urinaria. Es tan así que los laboratorios han creado un pack, 3 tabletitas. Tres tabletitas, hecho el diagnóstico por el médico, le manda a comprar aminocina, que son 3 tabletitas. 3 tabletitas juntas, como quiera que el problema es totalmente bajo, uretra, lisa todo, la bacteriuria desaparece y la molestia desaparece en menos de 48 horas, de 24 a 48 horas. Existen los medicamentos de dosis única, justamente para este tipo de síndrome. La causa de la infección urinaria. Las infecciones urinarias generalmente se producen por los bacilos gram negativos, por los gérmenes gram negativos. ¿Dónde se encuentran los gram negativos? Normalmente saprofitamente en el tracto gastrointestinal, en el colon, en el recto. Ahí viven, ahí no producen ningún problema. Pero cuando pasan a la vía urinaria, comienzan los problemas de infección, sobre todo por vía ascendente, ¿no? Entonces tiene la Escherichia coli, que es el causante del 80% de las infecciones urinarias. Casi no perdemos. 80%.
Ya en segundo lugar, tiene usted el proteus y la Klebsiella. Más allá, la Enterobacter. Más allá, la Serratia. Y más allá, ya es una cosa grave, la Pseudomonas aeruginosa. Pero la gran mayoría de infecciones urinarias es Escherichia coli. Todas estas gérmenes son saprófitas dentro del tracto urinario. Disculpen, dentro del tracto digestivo. Dentro de los gram positivos, que no tienen nada que hacer con el aparato digestivo, están los estafilococos saprófitos, los estreptococos agaracti, los enterococos, los estafilococos aureus, que van por la piel, por la vía hematógena, la Candida albicans, que es un microorganismo de tipo hongo, ¿no? Y todos estos son fuera de otros, vienen de otros sitios. Pueden venir por vía hematógena, un paciente que se infecta la garganta, produce por estafilococo, por estreptococo, y por vía hematógena, que es poco frecuente, hacen infección urinaria. O sea, hacen infección urinaria a distancia. Una enfermedad a la piel, a distancia, puede producir una infección urinaria. Entonces, pero los más frecuentes son los gram negativos. Escherichia coli a la cabeza, 80%. Entonces, resumiendo, tenemos dos formas básicas de infección urinaria: por vía ascendente y por vía hematógena. En el varón, ya les he dicho que es poco frecuente, ¿no? Es más frecuente por la vía hematógena. La vía ascendente, que es la más frecuente por la que se infecta la mujer y el varón, ¿no? Sucede que el Escherichia coli se coloniza en la zona del meato urinario, cercano en esa zona, ¿no? Y por vecindad del recto. Recuerden que la mujer, el recto, la vagina y la uretra están en un solo plano. Por lo tanto, la infección urinaria es frecuente a partir del recto justamente, ¿no? Es uno de los hechos importantes. Se tiene que la parte final del tracto urinario, el meato urinario, puede ser una zona de cultivo si no hay la adecuada higiene. La mujer no cambia de truza, trabajos extenuantes, suda, relaciones sexuales sin la higiene adecuada, crea ese meato urinario como un foco de infección a repetición, porque vamos a ver después, ahorita vamos a revisar que hay infecciones urinarias a repetición. ¿Ya? Y la orina es un excelente medio de cultivo. Por eso, cuando hacemos el examen de orina, nos interesa que la orina sea ácida o alcalina. Ácida. ¿Por qué? Porque los gérmenes gram negativos no se desarrollan en un medio ácido. En cambio, sí desarrollan adecuadamente en un medio alcalino. Entonces, de ahí no me viene el tratamiento. Además de la antibioterapia, además de la higiene que les recomiendo, tengo que acidificar la orina. ¿Qué forma de acidificar la orina? Fácil. Una aspirina, ácido salicílico, que usamos para los problemas de cefalgia, analgésicos, etc. Entonces, la vitamina C, el redoxón, se le da a la mujer, porque la mujer es la que está más afectada, para acidificar la orina. Lógicamente, ya les he dicho que la glucosa, ¿no? Los azúcares, son medios de cultivo para que el crecimiento bacteriano esté presente, el diabetes. En la vía hematógena, que cuando sucede es grave, solamente sucede del 2 al 3% del pielonefritis. Ya estamos hablando de pielonefritis, vía ascendente, ¿alta o baja? Alta. Ya estamos, la cosa ya es más grave, ¿no es cierto? ¿Qué gérmenes son los más frecuentes? El estafilococo aureus, la salmonela, la pseudomonas y la cándida. Por frecuencia. El médico tiene que recordar estas frecuencias, ¿para qué? Para dar tratamiento empírico. ¿Por qué? Porque es fácil, lógicamente, tratar de dar el diagnóstico y mandar a hacer un cultivo. Pero los cultivos se necesitan pues laboratorios. Y no siempre vamos a trabajar en Lima, en ciudad capital, en Lima metropolitana. Vamos a trabajar en la zona periférica, vamos a trabajar en zonas alejadas de nuestro país.
el médico tiene que saber porcentualmente qué gérmenes están en relación a ellos. Factores que complican la infección urinaria. Factores que complican. Factores predisponentes, la litiasis, los cálculos, pacientes portadores de cálculos, pacientes que tienen familiares con cálculos, la obstrucción, el reflujo vesicoureteral, todo ello puede complicar. Factores que predisponen a la reinfección, es que la vejiga no evacúa totalmente. Por diferentes motivos la vejiga no evacúa totalmente en la mujer. En el varón, el prostatismo crónico disminuye la evacuación de la vejiga. Por eso es que el hombre comienza a tener infecciones urinarias ya a partir de la quinta, sexta o séptima década de la vida. Las recurrencias, o sea, yo me reinfecto cada vez que tengo infección urinaria, cada cierto tiempo me da, periódicamente me comienzo a infectar, ya el paciente aprende a vivir con su infección. Causas, cálculos, cicatrices corticales de enfermedades anteriores, problemas congénitos, absceso renal, que aparecen los abscesos renales, la fístula urinaria y el prostatismo. Bien, por favor, me revisan los elementos porque puede ser pregunta de examen para confundirlos. Es importante que sepan. Factores asociados: actividad sexual, embarazo, obstrucción, disfunción neurogénica. Esta disfunción neurogénica es en relación a pacientes que tienen trastornos neurológicos, hacen una disfunción cerebrovascular, quedan en hemiparesia o en hemiplegia de mi cuerpo y complica la vía urinaria. O pacientes que hacen paraplegias, lesiones de segunda neurona, también tienen problemas urinarios. Es los elementos que uno tiene que saber que va a suceder con nuestros pacientes. Por eso que el médico no es brujo, sino que ya tiene una secuencia que ha aprendido en relación a lo que va a suceder de acuerdo a la lesión que tiene el paciente. Reflujo vesicoureteral, factores genéticos. Más que genéticos, anatómicos. Abuela con infecciones urinarias a repetición, madre con infecciones urinarias a repetición, nieta con infecciones urinarias a repetición, hay que ver el meato urinario. No es anomalía, pero sí es una predisposición anatómica, ¿no? El levantamiento de la uretra a nivel, porque ustedes saben que está por debajo del clítoris, por encima de la vagina, que tenga levantamiento anatómicamente hablando elevado, entonces están más expuestos al problema de infección urinaria. En la clasificación existe infección de tracto urinario bajo, puede ser complicada o no puede ser complicada, la alta que hemos quedado que es la pielonefritis, complicada o no complicada. Y acá hemos puesto cistitis porque como se trata de mujeres frecuentemente el problema de vejiga es lo más evidente que podemos tener. Y cuando hablamos de alta pielonefritis, o sea, compromiso del uréter, la pelvis y el riñón. En la complicada, igualmente, ¿qué elementos de juicio tenemos que tener para pensar en que esto está sucediendo? El embarazo es una de las fuentes más frecuentes de infecciones urinarias. Puede producir el aborto, puede producir enfermedades al recién nacido, ¿no? En el varón también puede suceder estos elementos desde el punto de vista estructural y funcional del tracto urinario. La diabetes, la inmunosupresión, el VIH, una cosa es inmunosupresión y otra es inmunosuprimido. Depresión, inmunosupresión y otra es inmunodepresión. Inmunosupresión, generalmente VIH. Inmunodepresión, enfermedades crónicas asociadas. Cuando yo manejo a un paciente urológicamente hablando, manejo su uretra, le hago un examen ginecológico en la mujer, en el varón, un manoseo de la uretra, el alto porcentaje de las infecciones urinarias está previsto. Por eso que el médico, el urólogo, da en forma profiláctica antibiótico. Él no sabe si se va a producir o no la infección. Él sabe que un gran porcentaje hace infección urinaria. Para cubrir su ansiedad, para cubrir su
necesidad y su experiencia, antibióticos. ¿Será necesario dar antibióticos si no está presente la infección urinaria en ese momento? Los estudios demuestran a doble ciego que puede producirse independientemente. No por haberle dado antibiótico inicialmente, estoy seguro que porque le di antibiótico no ha habido la infección urinaria. Porque hay un porcentaje igual a que no se le dio antibiótico y no hizo la infección urinaria, a pesar de manipular. Se complica cuando la infección urinaria tiene más de una semana de duración. Generalmente la infección urinaria tiene un tratamiento de 7 días, promedio. No hay exactitud. Las vías respiratorias son de 3 días a 4 días. Las vías digestivas son de 4 a 7. Las infecciones urinarias son de 7 a 10, promedio. No es que sea exacto. ¿Cuánto tiempo más después de que curó el paciente le voy a dar antibiótico? La gente siempre pregunta lo mismo. Después que se mejoró, que los síntomas desaparecieron, ¿cuántos días? ¿Le quito inmediatamente el antibiótico? Los estudios demuestran que debemos dar 48 horas más. 48 horas más de antibiótico, sea de cualquier órgano que estamos conversando. La anamnesis. ¿Qué voy a preguntar a mi paciente? Estas preguntas son interesantes. Ya ¿cuándo comenzó a presentar la micción dolorosa, o sea, la orina dolorosa? ¿Hay dolor al solo orinar? ¿Desaparece el dolor después de orinar? ¿El dolor se siente en la uretra? ¿Hay dolor en la espalda? ¿Hay drenaje o secreción entre las micciones? ¿Es el olor de la orina anormal? La persona sabe si está orinando con olor sui generis. Acuérdense el término sui generis, ¿no? El olor de la orina es sui generis. El olor de las heces es sui generis. El olor de la sangre es sui generis. O sea, no hay otro elemento en la vía, en la naturaleza que semeje a ello. Es sui generis. A eso le llamamos sui generis. El color también es sui generis. No hay otro elemento que tenga el mismo color. Sui generis. Hay dolor de espalda, hay drenaje o secreción entre las micciones, el olor de la orina es anormal, hay cambios en el volumen de la frecuencia de la micción, se presenta urgencia de orinar. Estas preguntas son preguntas cerradas. Acuérdense que hay preguntas abiertas y preguntas cerradas. Las preguntas abiertas, señor, ¿por qué me visita? ¿Qué lo puede ayudar? Señor, ¿por qué está hospitalizado? ¿Qué sucedió con su salud? Abierta. Dejamos que el paciente hable lo que cree conveniente y lo que cree que es su enfermedad. En el segundo tiempo utilizo mis conocimientos. La pregunta está en relación a mis conocimientos de anatomía, histología, de semiología, de fisiopatología. Si yo no manejo estos elementos de conversación, sencillamente voy a estar siempre en la pregunta abierta. Y con pregunta abierta no puedo hacer diagnóstico de síndromes y más adelante de enfermedad. Se detectó algo de sangre en la orina, ¿qué medicamentos está tomando? Hay medicamentos que pueden simular hematuria. Para la tuberculosis, ¿qué medicamento se da? La rifampicina, ¿no? La rifampicina tiñe la orina. Por eso es importante preguntar enfermedades. ¿Está o podría estar embarazada y la mujer? Esto hay que preguntarlo siempre. No porque sea mi sobrina, no porque sea mi hija, no porque sea mi vecina, no porque sea mi paciente de confianza, debo de dejar de preguntar fecha de última regla. Fecha de última regla. Se dan casos en que nos vamos de muelas por no haber hecho esa pregunta que aparentemente es incómoda. Pero ya saben que la historia clínica está detallada de tal forma que en el momento en que usted pregunta sobre última regla, posible embarazo, usted ya tiene a su paciente, en el sentido de que ya le tiene confianza a usted más que a cura. Entonces, ese es el momento en que yo pregunto sus detalles. Picazón en el área genital, hechos que han cambiado recientemente de marca de jabón, detergente o suavizante de ropa. ¿Sí? Hay gentes que cambian de tela, en vez de usar algodón, comienzan a usar licra, en vez de usar combinaciones que puedan ser ventiladas, utilizan los calzoncitos bien ajustados, bien detallados, esos de moda, para que no se note en el pantalón, qué sé yo. Todos esos cambios pueden ocasionar problemas urinarios.
detergentes que se cambian, marcas de jabón que se cambian en el lavado de la ropa interior. Y la otra pregunta, ¿ha tenido relaciones sexuales con una persona que tenga o pueda tener gonorrea o clamidia? ¿Sí? Sutilmente, también eso lo están aprendiendo ustedes, tienen que aprender a diferenciar las relaciones sexuales de parejas permanentes y las relaciones sexuales de parejas fortuitas. La promiscuidad, ¿cierto? Entonces, el promiscuo generalmente no se cuida, o la promiscua no tiene esa capacidad de pensamiento. Entonces, puede haber problemas. Y en ese sentido, ya en este momento que le hago estas preguntas, ya el paciente ya está en confianza conmigo. Ya sabe que yo soy un médico, lo voy a tratar y por lo tanto me tiene que dar toda la información. En ese momento, si viene acompañada por la mamá, la suegra, qué sé yo, la hermana, la cuñada, para hacer este tipo de preguntas tiene que ser en estricta confidencialidad. Por lo tanto, hago que se retire la familiar. Hasta el esposo. Uno no sabe si también se acomoda los pies del plato a la dama. Todo se ve en la vida, no solamente el varón hace eso. Sucede con frecuencia. Todavía lo más fregado es que al varón se le descubre fácilmente. La mujer es más sutil. La mujer cuando lo hace con mayor confidencialidad. Es más difícil descubrir eso. Pero sucede, y eso más se maneja. Sucede, y siempre se descubre. La cistitis aguda bacteriana. Cistitis, ¿qué hemos dicho que es? Infección de vejiga, nada más. No hemos metido en ningún otro lado. Igualmente, ¿qué elementos pueden ser culpables de las infecciones bacterianas? Vías de acceso, factores promotores. Ahí lo tiene. ¿Por qué sucede más frecuente las infecciones urinarias en el varón, en la mujer que en el varón? La anatomía. ¿No? Anatomía. En el hombre, la uretra tiene una longitud que va desde la zona intrapúbica, sale a la zona uretral peniana, ¿no? Y llega hasta el final. Estamos hablando de unos 12 a 15 centímetros más. Está totalmente fuera de una relación con orificios genitales adversos. En cambio, en la mujer, ¿no? Las proximidades de la uretra hacia el ano es más cercana, pasando por la vagina. Entonces, esa es la causa real por qué las infecciones urinarias se producen más en la mujer que en el varón, ¿no? Ese es un ejemplo. Cistitis, repito, acá disturia, colaquioidal, disturia, tenesmo. ¿No? Estoy hablando de dolor intrapúbico. Todo, infecciones bajas, orinas malolientes. Puede haber hematuria macroscópica ocasional. Hay que hacer diagnósticos diferenciales en la mujer con una vulvovaginitis, o sea, para la parte genital. La prueba de los 2 vasos, de los 3 vasos en la hematuria. Mucha gente ha dejado de hacer esa prueba porque inmediatamente lo quiere mandar al nefrólogo, lo quiere mandar al urólogo. Y es muy simple. Para saber a ciencia cierta de qué nivel está sangrando, se manda al paciente a orinar en 3 vasos. La primera parte en el primer vaso, la segunda parte en el segundo vaso y la tercera, todo el resto que quede en el tercer vaso. Si solamente mancha de sangre en el primer vaso, significa que es uretra cercana hacia la calle, ¿no es cierto? Uretra posterior. Si mancha el vaso intermedio, sabemos que es vejiga. O sea, el problema es en vejiga. Y si me manchan los 3 vasos, el primero, el segundo y el tercero, todo es homogéneo, toda la sangre en los 3 vasos está igual, es arriba, pelvis renal o riñón. ¿Sí?
¿Se entiende, no es cierto? Eso es fácil de hacer con nuestros pacientes. La cistitis crónica recurrente, que hemos dicho que las infecciones urinarias se pueden recidivar, ¿no? Generalmente, cuando es primera infección o es dentro de las 4 primeras semanas después de haber tenido la infección previa, generalmente es el mismo germen. ¿Cuál es el más frecuente? E. coli, Escherichia coli, ¿no? Ese recidiva dentro de las 4 semanas. Reinfección, o sea, ya solucionamos el problema, ya no hay sintomatología, la paciente volvió a su actividad física, sexual y todo lo demás. En los 80% de los casos, un nuevo germen. El hecho está que se sigue condicionando las causas que predisponen al problema de infección, que hemos revisado ahí, ¿no? Y por lo tanto, el 80% es por un nuevo germen. No es el germen anterior, sino un nuevo germen. Por eso es que se hace el cultivo, y encima del cultivo se hace el cultivo y antibiograma. O sea, tengo que valorar qué sustancia farmacológica va a ser efectiva contra él. Hay complicaciones, la pielonefritis, que tiene un riñón con puntos de absceso. Tienen acá la próstata crecida de tamaño, tremenda próstata. La complicación es tan grande que en el cultivo se puede aislar los gérmenes fácilmente. El paciente hace fiebre, ¿no? Hay bacteriemia, ¿no? Y por lo tanto hay obstrucción de la vía urinaria, puede hacer una insuficiencia renal aguda. Las infecciones urinarias complicadas de las vías altas pueden estar asociadas a insuficiencia renal aguda. También las bajas, cuando hay cálculo, ya lo volvemos a revisar. Prostatitis, eso lo vamos a dejar, no se los cuento, porque eso lo vamos a revisar ahorita, es cuando hago la clase de forma independiente. Este es un corte de un riñón que se ha infectado, en la que se ven los puntitos de infecciones severas que ha tenido. Esta es anatomía patológica. Pielonefritis aguda. ¿Cuál sería lo evidente de la pielonefritis aguda? El cólico abdominal, la punioperfusión lumbar positiva, los puntos renouretelares positivos, la fiebre. Es pielonefritis, o sea, puede estar asociada a baja, repetimos nuevamente, la baja es colaquiuria dicturia, ¿no? Y en todos los casos va a haber un cultivo positivo. Paciente severamente séptico, con las complicaciones que estamos hablando, paciente que tiene que ser hospitalizado para poderse tratar por vía enteral. El absceso, ahí viene la otra figura. El paciente puede estar con absceso y toda la sintomatología que he dicho. Le hago la punioperfusión lumbar, va a ser positiva siempre y cuando esté comprometida la pelvis renal. ¿Sí? Pero espontáneamente, sin que yo haga ningún examen, el riñón, si no hay crecimiento del riñón, si el absceso no está periabscedado, no hay dolor. A pesar que la infección es severa, no duele el riñón. Ustedes saben que la cápsula renal no tiene sensibilidad. Aumenta, ¿no? Disculpen, el riñón no tiene sensibilidad. Tiene que aumentar el tamaño para presionar la cápsula renal y recién producir el dolor. Ese es el hecho importante. En la crónica hay que revisar todas las causas que hemos comprometido, que hemos dicho, ¿no? Hay que revisar todos los problemas que pudieran tener en relación a enfermedades sistémicas. Ok, eso es en relación a infección urinaria. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario?